el exfiscal Francisco Barbosa nos regala dos imperdibles columnas. La primera, titulada Precipicio, para el diario La República. Vamos a escuchar de qué se trata antes de empezar el video. En mi columna en La República podrá leer sobre las cifras económicas que presentó el ministro de Hacienda, en donde se anticipa una situación muy difícil económica en el país. También sobre el aumento de las tarifas de gas en algunos lugares del territorio nacional. No se la pierda. Y después terminamos con la columna de Francisco Barbosa para el diario El Tiempo, titulada País al Garete. Esto es MG Noticias y empezamos. Precipicio, por Francisco Barbosa para larepublica.com. La semana pasada, el país asistía atónito al circo en el que Petro convirtió su Consejo de Ministros, cuando no solamente habló toda suerte de incoherencias, sino que les atribuyó la responsabilidad de su propio fracaso a sus subalternos. 146 de 195 compromisos incumplidos fue la conclusión de ese ejercicio. Al mismo tiempo, el irrespeto de muchos de sus funcionarios denotaba la falta de liderazgo en el gobierno. Los días siguientes se produjo una estampida de ministros y altos funcionarios argumentando que sus cartas eran irrevocables y estaban motivadas. Lo paradójico es que se demoraron casi 3 años alcahueteando a Petro para ahora sufrir un ataque de indignidad que los obligó a salir del gobierno. Con esto visto, faltaban 2 episodios adicionales: la salida intempestiva del director de la policía, el general William Salamanca, y la confirmación, según la revista Cambio, de la entrega de 500 millones del contrabandista Diego Marí, alias Papá Pitufo al español Xavier Vendrell, mano derecha de Gustavo Petro, para la campaña a la presidencia. Petro, sin sonrojarse, señaló que él ordenó la captura de Papá Pitufo, cuando esta fue producto de la acción de mi administración como fiscal general. Obvio, como Petro tenía rabo de paja, se acercó a Candela y se quemó. Pero más allá de estos hechos, las noticias pasaron de agache sin mucha visibilidad mediática y que vale la pena recordar. El primero, que conforme a las cifras dadas por el ministro de Hacienda, el déficit fiscal alcanzó 6,8% del PIB. La deuda pública alcanzó niveles del 60,60% del PIB y sufrimos una caída de los ingresos en 1,5% del PIB. Esto sin contar con el recorte de los 28 billones que tendrá que hacer el gobierno. Las perspectivas negativas frente al aumento de la deuda pública por los mayores costos financieros, la depreciación del tipo de cambio y por la incertidumbre que Petro y su desgobierno envían a los mercados, hace que la economía colombiana esté en cuidados intensivos. El segundo hecho, como lo advertí en esta misma columna el año pasado, era el aumento de la tarifa de gas en un 36% en algunas partes del territorio nacional. Ante el déficit de gas nacional, el país se ha visto obligado a importar gas para abastecer su demanda en el interior del país. El gas entra por el puerto de Cartagena, lo que genera un costo adicional por el transporte del mismo. Esto se agrava con el hecho de que a las empresas de energía, el gobierno no les ha girado los subsidios 1, 2 y 3, y la opción tarifaria, que suma más de 5 billones de pesos. Es decir, el mismo gobierno quiebra a los comercializadores de energía y luego los investiga por subir las tarifas. Lo paradójico de este asunto es que la activista y exministra Susana Muhammad, con su brazo del ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se encargó de bloquear la exploración y explotación de pozos potenciales de gas en el país, dejándonos en esta situación. El pozo Comodo 1 y Uchuva 2 han sufrido bloqueos por ese ministerio, lo que impide que Colombia sea autosostenible en cuanto a gas. Caminamos al filo del abismo y se ve al fondo un precipicio peñascoso y escarpado. Ojalá aguantemos lo que falta.
Por favor, deja los comentarios sobre esta importante columna de Francisco Barbosa titulada Precipicio. Vamos a terminar con País al Garete. Es evidente la falta de gerencia pública y de orden en el manejo de los asuntos públicos, por Francisco Barbosa. El 2025 comienza el declive final del gobierno de Petro. Un sainete derivado del Consejo de Ministros demostró la falta de gerencia pública y de orden en el manejo de los asuntos públicos. Luego, la renuncia de varios ministros del despacho, el aumento de las tarifas de gas en un 36% en algunos lugares del territorio nacional, producto del bloqueo producido por la saliente ministra de Ambiente Susana Muhammad, quien utilizó su cartera para impedir la exploración de pozos como Komodo 2 y Ochoa 1, que hubieran podido darnos autosostenibilidad en materia de gas. Con posterioridad, el ministro de Hacienda nos informa que el déficit fiscal alcanzó el 6,8% del PIB. La deuda pública alcanzó niveles del 60,60% del PIB y sufrimos una caída de los ingresos del 1,5% del PIB. A seguida cuenta, dice que quiere a toda costa volver permanentes a través de una reforma tributaria los seguramente impuestos inconstitucionales que se quieren imponer en el desarrollo de la conmoción interior. Se trataría de un IVA del 19% a los juegos de suerte y azar en línea, un impuesto de timbre del 1% y un gravamen a las exportaciones de carbón y petróleo. A esos impuestos me imagino que agregarían otros para llegar de nuevo a los 12 billones rechazados por el legislativo el año pasado. A esto hay que agregar que más de 800 proyectos de infraestructura han sido bloqueados en el país por cuenta de las consultas previas y el ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Se convirtió en la entidad que paraliza proyectos de infraestructura como la ampliación de la autopista norte en Bogotá, diversos trenes de cercanías, la ampliación de la vía Barranquilla-Ciénaga, que implica la construcción de 2 túneles. A eso podemos agregar el bloqueo del financiamiento del Metro de Bogotá, del Canal del Dique, de Cara de Gato en La Mojana y al Metro de la calle 80 de Medellín. En salud y energía, el gobierno, ante la imposibilidad de modificar los sectores, ha buscado quebrar las empresas. En salud, el Ministerio de Ramo incumple la actualización de la unidad de pago por capitación UPC y el pago de los presupuestos máximos. Esto llevó a que la Corte Constitucional emitiera 2 autos, que también han sido desconocidos con maniobras dilatorias por el Ministerio. Ya incluso el ministro de Salud fue declarado en desacato. En el sector energético, el gobierno no les ha girado a los comercializadores de energía como AIRE y Afinia tanto los recursos de los subsidios 1, 2 y 3 como de la opción tarifaria. Acuerdo en el gobierno de Duque de aplazar el pago de las tarifas de ciertos estratos durante el COVID-19, que suma más de 5 billones de pesos. Del mismo modo, el gobierno siquiera ha nombrado personas idóneas en la CREC, Comisión de Regulación de Energía y Gas. Lo curioso, tanto en el sector de la salud como en el de la energía, es que si baja la calidad de servicio y suben las tarifas, producto de la falta de giro del gobierno, el mismo gobierno las interviene y las quiebra. Una calamidad. Por último, el país observa atónito el escándalo sobre la recepción de 500 millones de un presunto contrabandista Diego Marín, alias Papá Pitufo, por parte de personas cercanas a la campaña de Petro. Esta persona, según el mismo presidente, se habría reunido con él. A esto se suma el proceso en el Consejo Electoral, que ya tiene auto de cargos por la posible financiación ilegal de la campaña de Petro y varias decisiones que la Corte Constitucional tomará este año, seguramente dejando sin vigencia normas impulsadas por el gobierno. Paradójico, este 2025 tendremos una conmoción interior y una paz total sin ministro de Defensa, unas reformas en el Congreso sin ministro del Interior y una grave crisis con Estados Unidos sin Cancillería. Un país sin dirección y al garete. Con esto terminamos las columnas de Francisco Barbosa para La República y para el diario Tiempo en MG Noticias.
Si no te has suscrito, por favor suscríbete, comparte esta información con amigos, familiares y conocidos. Activa la campana para recibir las últimas notificaciones. Si quieres colaborar con nuestro proyecto, por favor lo puedes hacer a través de Super Thanks en YouTube. Muchas gracias y excelente día.